Vamos a leer en el libro primero de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Dice: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Podemos ver aquí, en este cántico de esta mujer, Ana, muchos de nosotros conocemos la historia, es muy preciosa, de una mujer que estaba en una gran necesidad y Dios la bendijo. Y podemos ver aquí tres no hay. Primeramente dice: no hay santo como Jehová. Sabemos que la palabra santo, aplicada al creyente, significa aquel que ha sido apartado para Dios, apartado del pecado. Pero cuando se aplica a Dios, tiene el sentido de decir que Dios es aquel que está infinitamente separado, que es infinitamente diferente a todo lo criado y a todas sus criaturas. En Isaías capítulo 57, versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. El que habita la eternidad. ¿Quién habita la eternidad? Únicamente este Dios. Es completamente diferente, elevado, sublime, más que los cielos, podemos decir. También por los atributos que tiene Dios podemos darnos cuenta de esto. Él es todopoderoso, creador de todas las cosas y de todos los seres. Es omnisciente, sabe todas las cosas. Es omnipresente, está en todos lados. También lo que Él es, Dios es amor. El amor es la esencia de Dios. El amor es de Dios. También podemos pensar en lo que dice Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros con nuestros pensamientos queremos entender a Dios. Y lo que debemos hacer es dejar de lado nuestros pensamientos y escuchar la voz de Dios para poder entenderle. También el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 23, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres. Fijémonos esto: necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Dios es el que da todas las cosas, y el que nos ha hecho, y el que nos quiere hablar. Ahora, no hay santo como Jehová. También esta mujer dijo: no hay ninguno fuera de ti. Y de acuerdo a nuestros pensamientos, ¿cuántos dioses podemos decir tenemos o nos hacemos nosotros mismos? Nuestra propia vida es lo que más amamos y eso se constituye en un dios. ¿Cuántas cosas aún completamente lícitas pueden ser dioses para el hombre? Puede ser el trabajo, lo que nosotros hemos elegido, el motivo de nuestra vida, una carrera, un deporte, una vocación, algo que nosotros hemos dedicado toda nuestra vida a esto, nuestra propia familia. También en el sentido del pecado, un vicio puede ser un dios porque servimos a ese vicio, y así cuántas cosas. Pero Dios en su palabra nos dice, a lo largo de toda la historia del hombre y a lo largo de toda la palabra, nos dice muchas veces esto: no hay ninguno fuera de mí, yo soy Dios y no hay más. Podemos leer algunos versículos simplemente para reconocer esto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 35, Dios le decía a través de Moisés
al pueblo de Dios, al pueblo que Dios eligió para manifestarse al mundo, el pueblo de Israel. Le dice, a ti fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios, no hay más fuera de Él, no hay más fuera de Él. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, dejar por un momento de pensar en aquellas cosas que amamos y prestarle atención a este Dios que quiere que nosotros entendamos la verdadera realidad de las cosas, que no hay otro Dios, no hay nadie fuera de Él que pueda suplir lo que nuestra vida, nuestro corazón, y Él nos quiere dar, quiere llenar nuestra vida, nuestro corazón. También en Primera Reyes, capítulo 8, versículo 60, a través del sabio Salomón, Dios dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y así podríamos seguir por el libro del profeta Isaías, versículo 44. Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Fijémonos, yo el primero y yo el postrero. Yo el primero y yo el último. El Dios de la eternidad, el Dios de siempre y además el Dios que no cambia, como dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, siempre es el mismo. Un Dios que ama y que busca al hombre. Yo el primero y yo el postrero. Y fíjense esta palabra, y fuera de mí no hay Dios. También el apóstol Pablo, para citar algún versículo del Nuevo Testamento, 1 Timoteo 1:17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al solo sabio Dios. Nosotros podemos decir, admiramos la sabiduría humana y podemos decir, disfrutamos también de ella. Los sabios de este mundo, los sabios en la ciencia, en las artes, en las distintas manifestaciones de la sabiduría humana. Pero en cuanto a lo espiritual, el único sabio, no solo en lo espiritual, en todas las cosas, pero Dios nos quiere que podamos llegar a comprender nuestra necesidad espiritual, que estamos vacíos sin este Dios. Entonces nos dice, al solo sabio Dios, el solo sabio Dios, para cubrir primeramente nuestra necesidad espiritual y también sacarnos de la condición en la que estamos, porque vamos a la condenación eterna si nosotros no prestamos atención a la voz de este solo sabio Dios. Así que no hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti. Y también dice, no hay refugio como el Dios nuestro. Y podemos preguntarnos, ¿refugio de qué? Bueno, justamente de la condición en la que estamos. El hombre, si no escucha la voz de Dios, está en una condición de muerte espiritual y de condenación. Pablo a los romanos dice en el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Y todos los hombres hemos pecado. Entonces, en consecuencia, hay muerte espiritual. Tenemos vida biológica, vida psíquica, pero tenemos muerte espiritual. Dice también Pablo a los creyentes, ¿no?, que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Y Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de este Dios santo. Pero este Dios santo también, como dijimos, es amor y quiere que nosotros escuchemos su voz. ¿Y cómo se manifestó este Dios a nosotros? Se manifestó a través de Cristo, a través de su Hijo,
Dice en San Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, este Dios santo, se anonadó, se humilló y quiso venir a esta tierra a ponerse en contacto con nosotros los pecadores y padecer en manos de los pecadores, pero ya estaba ordenado por Dios que Él iba a dar su vida en la cruz, iba a pagar el precio para salvarnos, para sacarnos de la condenación eterna. Y este Hijo de Dios estaba anunciado antes de que viniera, siempre a lo largo de toda la historia, de que iba a venir para ser nuestro Salvador, nuestro refugio. Isaías, en el capítulo 32, nos habla de este Hijo de Dios, de este varón. Isaías 32, versículo 2, dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como acogida contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Será aquel varón como escondedero contra el viento. Cuántas tormentas, cuántas situaciones, cuántas angustias en este mundo. ¿Por qué? A consecuencia del pecado. No es sabio preguntarnos por qué pasan las cosas que pasan. Lo que tenemos que hacer es tratar de entender a este Dios, es prestar atención, es prestar el oído a lo que Dios nos quiere decir, porque sus pensamientos van más allá de los nuestros. Es necesario que nos humillemos delante de este Dios para poder entender lo que Él quiere, lo que ha querido y lo que quiere hacer con nosotros. No hay refugio, llegó a entender esta mujer, no hay refugio como el Dios nuestro. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, capítulo 17, versículo 30 y 31, dice, Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios no nos va a juzgar por cómo nosotros vivimos en esta vida. Según nuestra sabiduría podemos haber vivido bien, agradando a Dios, pero Dios no nos va a preguntar lo que hicimos, nos va a preguntar qué hiciste con aquel varón, qué hiciste con mi hijo, que fue necesario que yo lo envíe al mundo para pagar por tu pecado y por el mío. Dios ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón, al cual en su infinita sabiduría y su perfecta justicia determinó, porque no había otra forma de que el hombre pudiera allegarse a Dios, a través del sacrificio de su Hijo. Y dice, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. La resurrección de Cristo. Sabemos que Cristo resucitó y eso certifica que la obra de Dios es perfecta, porque ahí destruyó el pecado, destruyó la muerte. Cristo no pudo ser detenido de la muerte y se puso en nuestro lugar para gustar la muerte, porque para salvarnos, porque dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él se hizo como uno de nosotros. Y dice, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. El diablo tentó al hombre para pecar y así el hombre murió en el sentido espiritual primeramente y luego físico, porque la muerte significa separación. Pero Cristo vino a solucionar eso, a destruir a la muerte por la misma muerte. Después en la resurrección se demuestra que Dios vence la muerte. Por eso nosotros tenemos que poner la fe
en Jesucristo, crucificado y resucitado, para que nosotros también un día hemos de resucitar. Tenemos que volver al primer versículo que leímos en Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Fijémonos, yo habito en la altura y la santidad, allí donde nadie puede llegar, pero Dios desciende. Y fíjense cómo sigue el versículo, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso esta mujer tenía una necesidad y nos enseña, porque ante su necesidad, la angustia de su alma, ¿qué hizo? Escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios. ¿Qué quiere decir? Se quebrantó y se humilló. ¿Qué quiere decir? Se despojó de sus propios pensamientos, de su propia sabiduría humana y escuchó la voz de Dios. Y ese Dios que no hay santo como Él, que habita en la altura y la eternidad, dice, también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios ha prometido que aquel que cree en el Señor Jesucristo, Dios le ha de dar su Espíritu Santo en su corazón. Llenará su alma y lo bendecirá. ¿Para qué Dios quiere habitar con el quebrantado y humilde de espíritu? Únicamente con el quebrantado y humilde de espíritu, porque Dios dice que resiste a los soberbios. Nosotros tenemos una natural soberbia, es decir, una natural oposición a Dios. Nos creemos autosuficientes, pero Dios nos habla para que esa soberbia sea quebrantada, nuestro corazón sea quebrantado y le demos lugar al Señor. Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios quiere hacerlo hoy. Cree en el Señor Jesucristo. Despójate de tus propios pensamientos, de tu propia sabiduría humana y escucha la sabiduría de Dios. Esta mujer tan humilde nos da el ejemplo. No era una sabia esta mujer de este mundo, pero supo escuchar la voz de Dios. ¿Sabrás tú hoy, querido amigo, escuchar la voz de Dios que te dice, no hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de mí y no hay refugio como yo? Dios quiere ser tu refugio y enseñarte todas las cosas, darte primeramente la vida eterna. Acepta hoy a Cristo en tu corazón y podrás exclamar como esta mujer con toda alegría, como decía también en este cántico, mi corazón se regocija en Jehová, en el único que nos podemos alegrar completamente, llenar nuestro corazón, es en este Dios que nos muestra su amor a través de su Hijo Jesucristo. También el salmista en el Salmo 62 decía, en Dios solamente está callada mi alma. Que si mi alma se goza, mi alma está completa, únicamente en Dios, en este Dios, porque no hay ninguno fuera de Él. Y Él quiere ser tu refugio. Que el Señor te bendiga y nos bendiga, hermanos.